Hola a todos y todas, es un gusto saludarles en el marco de este encuentro Expertas TIC organizado por 5G Américas, edición 2024. Mi nombre es María Fernanda Arciniegas, soy colombiana y trabajo actualmente como consultora en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, apoyándolos en temas asociados al diseño e implementación y gobernanza de políticas públicas de inteligencia artificial. Hemos, pues, en este marco trabajado con diversos gobiernos, tanto nacionales como regionales y locales de la región. Por un lado, apoyándolos en el diseño de sus políticas públicas y estrategias nacionales de inteligencia artificial. Por otro lado, desarrollando iniciativas concretas enmarcadas en el fortalecimiento de los habilitadores que se requieren para avanzar en la implementación efectiva de dichas políticas en diversas temáticas, pero sobre todo con foco en temas regulatorios, también de institucionalidad, ética, datos y talento, entre otros. Y de igual manera, como mencionaba al inicio, pues también hemos trabajado en temas relativos a la gobernanza regional de esta tecnología, de la mano de nuestro aliado UNESCO. Hemos venido impulsando un proceso para crear un Consejo Regional para la Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe, que se consolide como el foro político y técnico con el objetivo de establecer consensos o posicionamientos comunes de los países de la región de cara a esta tecnología, pero también desarrollar iniciativas conjuntas, contribuir al desarrollo de productos y documentos específicos que sirvan, por un lado, a avanzar en la implementación de estas estrategias, pero también a generar una línea base de conocimiento en torno a cuál es el estado actual en que se encuentra la región, qué se debe hacer para promover un uso, desarrollo y despliegue efectivos de esa tecnología. Y bueno, ese es como mi rol esencial en este momento. Y previo a esto, trabajé en el gobierno colombiano, en el Departamento Nacional de Planeación, en temas asociados al desarrollo digital, con foco específicamente en la transformación digital del Estado, iniciativas relativas al gobierno digital, a cómo promover herramientas de innovación regulatoria y de igual manera trabajé en temas relacionados con mejora regulatoria. Previo a ello también estuve en el sector privado, dedicada a consultoría también jurídica, principalmente y también regulatoria y de política pública en materia de competencia y tecnologías de la información y las comunicaciones. Dicho esto, el día de hoy quisiera pues conversar con ustedes sobre cómo la inteligencia artificial puede ser una fuerza catalizadora para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. A continuación voy a compartir una breve presentación en la cual pues vamos a conversar por un lado sobre pues cuál es el contexto como del uso de esta tecnología con el objetivo de precisamente promover el logro y avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. De igual manera, pues entender cómo cuáles son y presentarles una serie de casos o supuestos de aplicación tanto en América Latina y el Caribe como en otros países del sur global y decir, bueno, cuál ha sido como el problema que se ha encaminado a resolver, qué solución se ha pensado y se ha venido aplicando y cuáles han sido los potenciales impactos. Y por último, formularles una serie de reflexiones finales de cara a, bueno, qué podría hacerse desde la política pública para precisamente catalizar el uso de la inteligencia artificial para el logro de los ODS y de igual manera, pues comentarles un poco qué es lo que ha venido haciendo CAF en los últimos años en esta temática. Entonces, pues voy a compartir mi pantalla. Bueno, como les comenté, les voy a hablar de cómo la inteligencia artificial puede ser una fuerza catalizadora en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Y bueno, el contenido de esta presentación, primero vamos a contextualizar un poco la temática, qué es la inteligencia artificial y cómo se ha venido usando especialmente desde los diferentes gobiernos de América Latina y el Caribe, tanto a nivel nacional como regional y local, con el propósito de lograr eficiencias, de prestar mejores servicios a los ciudadanos y en general, pues precisamente de contribuir al logro de la agenda de desarrollo que cada país se ha trazado.
Posteriormente haremos una breve mención a cuáles son los objetivos que establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, expedida por la Organización de Naciones Unidas en 2015. Y ya en una siguiente sección analizaremos en detalle ese potencial de la inteligencia artificial para catalizar el desarrollo sostenible en la región. En primer lugar, tendremos una aproximación conceptual. Aquí hablaremos de algunos estudios que pues, se han realizado en la materia. De igual manera, que se establece en este respecto en el recientemente aprobado Pacto Digital Mundial, que también se aprueba en el marco de las Naciones Unidas. Y por otro lado, ya se presentarán casos concretos de aplicación de esta tecnología para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en 4 países del sur global, 2 de ellos en América Latina y el Caribe, y uno de ellos en África y otro en Asia. Entonces, posteriormente, ya para cerrar, tendremos una serie de reflexiones finales donde se formularán recomendaciones de política pública, por un lado, y por otro lado, cuál es el rol o el papel que está teniendo CAF como Banco de Desarrollo Regional para apalancar y pues promover esta agenda. Entonces, a nivel de introducción y contexto, pues aquí es relevante considerar, bueno, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Entonces, la inteligencia artificial, pues se le han dado diversas definiciones, sin embargo, una de las más acogidas es la que ha planteado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que define la IA como un sistema computacional que tiene la capacidad de hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones o también generar contenido influyendo en entornos reales o virtuales. Esto para un conjunto de objetivos que hayan sido definidos, bien sea explícita o implícitamente, por el ser humano y que funciona con diversos niveles de autonomía. Como lo mencionaba previamente, precisamente la inteligencia artificial puede operar de forma autónoma y con independencia de, cómo es de los seres humanos. En situaciones, digamos, donde, por ejemplo, se le delega la toma de una determinada decisión o la formulación de una recomendación para tal vez otorgar un subsidio o alguna prestación que se otorga por parte del Estado o definir las condiciones de aprobación de un préstamo bancario o un servicio o un contrato, digamos, de seguro, un producto en ese sentido. Pero también pues, puede ser una herramienta que apoya y aumenta el trabajo que realizan los seres humanos. Les puede apoyar, por ejemplo, en la revisión de documentos, en la proyección de documentos o de presentaciones. También pues, con los recientes desarrollos de cara a la inteligencia artificial generativa, que pues ya existía desde hace un buen tiempo, pero se masifica en noviembre de 2022 con el lanzamiento al mercado de ChatGPT de la empresa OpenAI, que lo hace pues accesible al público en general. Esta tecnología inicialmente estaba enfocada en temas asociados al texto, al procesamiento y también producción de texto. Hoy en día pues ya se tienen diversas aplicaciones donde también se pueden generar imágenes, videos y otro tipo de contenidos. Algunos campos de aplicación de la inteligencia artificial en general, y esto tanto en el sector público como el privado y en todo tipo de organizaciones, tienen un potencial importante y pues está probado que puede mejorar la eficiencia interna de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, automatizar tareas repetitivas, ayudar a las personas en la lectura o revisión de documentos extensos, por ejemplo, en las cortes o en, digamos, los órganos jurisdiccionales de diversos países se está usando para extraer los elementos clave de los documentos que hacen parte de un determinado expediente y así apoyar a los jueces en la toma de decisiones finales, no adoptar las decisiones, por supuesto, pero después sí darle como, digamos, una idea inicial de cuáles son como esos temas clave que se están adoptando. De igual manera, la inteligencia artificial puede servir para generar alertas tempranas de delitos o de contravenciones que se están realizando y por lo tanto puede ser un apoyo importante a las fuerzas de policía en general para mantener o preservar el orden público. Por ejemplo, hay estos países en la región que están utilizando la identificación biométrica, esto por supuesto con una serie de salvaguardas éticas que deben adoptarse para garantizar precisamente la privacidad y también que no se afecten derechos fundamentales, por ejemplo, a través de una
discriminación o de pronto la generación o perpetuación de sesgos frente a determinadas poblaciones, pero pues esto sirve también para identificarlas, por ejemplo, en lugares donde hay una alta afluencia de personas, estaciones de metro, estaciones de bus y tal, para, pues, digamos, identificar y eventualmente ayudar a una potencial captura de estas personas si son prófugas de la justicia. De igual manera, por ejemplo, para vehículos que han sido robados o que tienen, digamos, una orden asociada a un pues, potencial hurto para identificarlos, por ejemplo, generando pues, con dispositivos que están instalados en pórticos de las ciudades, por ejemplo, donde cuando hay peajes internos o también en semáforos o lo que sea, donde hay cámaras instaladas y que pueden identificar este tipo de, pues, de vehículos. De igual manera, la inteligencia artificial se está usando para fortalecer la salud predictiva y preventiva de las personas. Lo vemos a diario con los dispositivos que pues, utilizan las personas y que están, digamos, ligados o pueden conectarse a los celulares, por ejemplo, los relojes inteligentes que monitorean aspectos desde la calidad del sueño, la calidad y la cantidad del sueño, también pues pulsaciones, el nivel de actividad física que se realiza y pues puede brindar alertas que facilitan a que las personas puedan ser un poco más proactivas generando y agendando sus chequeos médicos de rutina y por supuesto también generando alertas respecto a situaciones que tal vez son atípicas y podrían llegar a ser causa de preocupación. Esto, por supuesto, también tiene el potencial de ahorrarle a los sistemas de salud millones de dólares, porque precisamente ayuda a las personas a cuidarse, sobre todo de cara a, digamos, enfermedades que son prevenibles. La inteligencia artificial también puede servir para mitigar riesgos de corrupción en la contratación pública, puede también generar alertas tempranas de irregularidades, de asuntos que pueden llamar la atención de las autoridades, como lo es la manera en que se establece el precio o si determinados oferentes o grupo de oferentes se están presentando de manera recurrente a las contrataciones. De igual manera, si existen antecedentes de cara a conductas que pueden llevar a ser vulneratorias del régimen de contratación pública y se han desarrollado iniciativas en este tipo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bogotá. De igual manera, la inteligencia artificial puede ayudar a los estados a personalizar los servicios que estos prestan a los ciudadanos. Entonces, esto se ha dado mucho en el marco de iniciativas de carpetas ciudadanas, de desarrollo de iniciativas que implican otorgarle ese lugar único donde la persona o el ciudadano, las empresas también pueden centralizar su información personal, información, digamos, médica, bancaria, tributaria, asociada a, digamos, temas de salud. Y en ese sentido, pues se puede ayudar al Estado también de manera proactiva a acercarse a sus ciudadanos, a acercarse a las empresas para alertarles sobre, por ejemplo, pues, temas o, digamos, plazos que están próximos a vencerse o si es necesario que se haga algún chequeo asociado a su salud. Y ese es un tema sobre el cual la inteligencia artificial pues, puede promover esa mayor como confianza y también legitimidad de las entidades públicas de cara a los ciudadanos. También puede servir para personalizar la educación y también masificar el alcance de la misma, por supuesto, más allá de la posibilidad de que se puedan brindar herramientas educativas que se pueden pues, ofrecer en remoto, puede también pensarse en cómo las personas se les puede hacer como un plan de estudios adaptado a los intereses y a las necesidades del estudiante. No se le debe forzar a ir al mismo ritmo de los demás, pero de igual manera se puede identificar de una manera más efectiva cuáles son esas fortalezas o el potencial de la persona. De igual manera puede ayudar a los docentes a establecer una relación más cercana y también desarrollar contenidos de una manera más interactiva con los estudiantes, particularmente aquellos que pues no se encuentran en la misma ciudad en la cual se dan las clases y pues eso genera también esa posibilidad de que se acceda a la educación por parte de un grupo más grande de la población. Y por último, y esto como decía, no son ejemplos exhaustivos, son simplemente casos que se mencionan a manera ilustrativa, la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la gestión del tráfico urbano a través de diversas maneras. Por ejemplo, se pueden incorporar sensores o dispositivos inteligentes
que pueden ayudar a detectar, por ejemplo, si en una determinada zona de la ciudad los vehículos están transitando a altas velocidades. Puede también, pues, esta información enviarse a una central y, pues, actuar a través de mecanismos que identifiquen la contravención y, por lo tanto, se sancionen a las personas. También, pues, establecer semáforos inteligentes donde, en función del volumen de vehículos que están transitando en un momento dado, pues estos cambian de colores y eso también hace que se gestione más eficientemente. De igual manera, para identificar previamente como las necesidades de mantenimiento de la flota de vehículos urbanos, sean buses, sea el metro, se le pueden incorporar dispositivos que alertan a las administraciones locales de estas necesidades de mantenimiento más bien preventivo y no cuando ya existe un daño causado. Entonces, dicho esto, para contarles un poco sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015. Se establece como una serie de 17 objetivos que tienen como objetivo principal reducir o en realidad eliminar la pobreza y promover también el acceso a la justicia y se enmarcan en tres grandes dimensiones que componen el desarrollo sostenible. Por un lado, la dimensión social. Entonces aquí tenemos objetivos que se relacionan con el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, el acceso a una educación de calidad, igualdad de género, que además es una agenda que es transversal a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el acceso a agua limpia y saneamiento y al mismo tiempo a energía que sea asequible y no contaminante. Y temas relativos también al trabajo decente, el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y también la generación de ciudades y comunidades sostenibles. Por otro lado, se ve la dimensión económica de este grupo de objetivos. Entonces acá pues se involucra todo lo asociado al trabajo decente, al crecimiento económico, también el apoyo a la industria, el impulso a la innovación y el desarrollo de infraestructura necesaria para promover el desarrollo socioeconómico de los países. Volvemos al tema de las desigualdades, cómo también se produce y se consume responsablemente, impulsando una economía circular. También encontramos todo lo asociado con la tercera dimensión, que es la dimensión ambiental, donde encontramos los ODS de acción por el clima, la protección de la vida submarina y también la protección de ecosistemas terrestres. Como tema, pues también relacionado con las dimensiones, sobre todo la social, lo asociado a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Y por último, un objetivo que pues también es transversal y se relaciona con las tres dimensiones que he mencionado previamente, es la consolidación y el fortalecimiento de alianzas entre distintas partes interesadas, sector público, sector privado, la academia, la sociedad civil, la ciudadanía en general y por supuesto la comunidad internacional, incluyendo a las organizaciones internacionales y los multilaterales, para lograr estos objetivos. Y pues lo que se establece en ese instrumento es que los países de la Organización de Naciones Unidas considerarán estos 17 objetivos que se plasman en 169 metas en sus estrategias o planes nacionales de desarrollo, por supuesto, adaptándolos a sus necesidades y a los desafíos que enfrenta pues cada contexto local. Entonces, ya entrando en materia, para hablar de cómo la inteligencia artificial puede catalizar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, contarles un poco de algunos estudios que se han desarrollado y ahí, pues, primero que todo, hacer una precisión y es, esta es una de las áreas de investigación en torno a la IA donde más existe posibilidad de complementarlo, de fortalecimiento. Este estudio que menciono es muy completo, lo realizaron varios investigadores para Nature Communications, pero pues es ya de 2020 y lo que ellos hacen acá es un análisis de múltiples estudios que se habían desarrollado hasta el momento que hablan sobre cómo la inteligencia artificial está efectivamente impactando, bien sea de manera positiva o negativa, o tiene el potencial de impactar positiva o negativamente los objetivos plasmados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lo que encuentra este estudio es que la inteligencia artificial puede contribuir a alcanzar el 79% de las metas que se plasman en los objetivos de desarrollo sostenible y puede inhibir o pues impactar negativamente el logro del 35% de dichas metas. Entonces, la dimensión en la cual se encuentra una mayor correlación positiva es precisamente la ambiental, donde, como vemos en pantalla, un 93% de las metas
de la Agenda 2030 pueden verse impactadas positivamente por la inteligencia artificial y puede actuar en diversos ODS. Está el de acción por el clima, la protección de la vida submarina, la protección de la vida de ecosistemas terrestres. Entonces, por ejemplo, y como lo vamos a ver en uno de los casos que se van a presentar enseguida, la inteligencia artificial puede ayudar al monitoreo sobre el estado de conservación y también la presencia de la fauna y la flora en un determinado ecosistema. De igual manera, pues puede ayudar a monitorear el estado, por ejemplo, de la vida marina, como por ejemplo los corales, que sabemos que con el cambio climático y pues el calentamiento global en general están muriendo y pues diversos países están enfrentándose al reto de cómo mantenerlos, dado que estos son, pues, digamos, ecosistemas clave. Lo mismo para los manglares, ver cómo están, si se está reduciendo la población, qué iniciativas se podían adoptar. Y en esta misma dimensión se encuentra que un 30% de las metas podría afectarse negativamente por la inteligencia artificial. Aquí la primera o el primer riesgo o desafío que se genera en este impacto es que la inteligencia artificial, sobre todo aquellos modelos que son más avanzados, caso importante es el de la inteligencia artificial generativa, que pues desde 2022 se ha, como lo he masificado, como lo dije al inicio de mi intervención. Entonces acá pues existe una necesidad de uso de recursos naturales cada vez más grande, sobre todo a nivel de recursos energéticos. Y en ese sentido, pues se pueden aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero generados por la inteligencia artificial y ya han salido unos cuantos estudios que pues comprueban que efectivamente el consumo energético está disparado a raíz de las necesidades de entrenar, pero también el uso de los grandes modelos de lenguaje. En ese sentido, pues es un tema a considerar y pues en el estudio también diversos documentos de política pública han planteado cómo para poder permitir o maximizar las oportunidades que generan estos nuevos desarrollos de la inteligencia artificial, pero mitigando estos riesgos que se generan a nivel ambiental, es clave que las energías que nutran estos centros de cómputo o los centros de datos sean limpias, ¿no? Que provengan de fuentes como la energía eólica, la energía hidráulica, la energía solar, con el propósito precisamente de reducir esos impactos negativos. La segunda dimensión en la cual existe un impacto positivo es en la dimensión social, que es donde hay una mayor cantidad de metas. Se encuentra que el 82% de las metas se puede ver impactado positivamente. La inteligencia artificial puede ayudar a reducir la pobreza, a generar una educación de calidad para una mayor cantidad de personas, a ayudar a fomentar el acceso a agua limpia y saneamiento, también energía y, como lo mencionaba anteriormente, también facilitar la implementación y despliegue efectivo de iniciativas de ciudades y territorios inteligentes. Pero también se encuentra que en la dimensión social el 38% de las metas pueden verse afectadas negativamente por la inteligencia artificial. Hay unos temas relacionados sobre todo a la igualdad de género, donde todavía no es claro cuál es el impacto que podrían tener tecnologías como las de reconocimiento facial o tecnologías que ayudan, por ejemplo, a clasificar a personas que están postulando a un empleo o a controlar a los trabajadores en contextos laborales, si estas podrían incorporar alguna serie de sesgo, no solamente en contra de las mujeres, sino en general en contra de grupos o poblaciones tradicionalmente desfavorecidas y por lo tanto vulnerables. Pueden ser personas en situación de discapacidad, indígenas, negritudes, entre otras poblaciones. Y puede también comprometer la paz, la justicia y las instituciones. Uno de los retos importantes que genera la inteligencia artificial a nivel social, particularmente dada también la reciente evolución de esta tecnología, es cómo en un mundo en donde cada vez estamos más conectados, donde gran parte del diálogo social se mueve en redes sociales y pues en Internet en general, diversas plataformas, esta puede llegar a generar, bien sea intencional o pues de manera no intencionada, discursos que o bien son falsos o que están encaminados a hacerle daño a las personas, ¿no? Puede promover discursos de odio, pero también generar desinformación o misinformación, que aquí la diferencia es como en la intención precisamente o el dolo, como diríamos los abogados que tienen las personas al difundir esta información, se hace con la intención de dañar o no. Y pues esto es un reto y es algo que deben considerar los hacedores de políticas públicas. Y por último, en cuanto a la dimensión económica,
vemos que el 70% de las metas puede verse impactado positivamente por la inteligencia artificial. Y aquí es un poco encontrar o equiparar o equilibrar la balanza, porque hay quienes han encontrado y está documentado que existen unos efectos positivos netos que genera la inteligencia artificial en el trabajo. Por ejemplo, mediante la automatización de tareas repetitivas, lo que permitiría que las personas puedan dedicar un mayor tiempo a tareas de mayor valor agregado, a precisamente pensar en estrategias, a idear, digamos, documentos, hacer propuestas novedosas versus, digamos, dejar ya en manos de la inteligencia artificial la realización de tareas más operativas o administrativas. Y eso, por supuesto, pues redunda en beneficio también de las empresas, de la industria, de los emprendedores, pero pues también se ha encontrado que la inteligencia artificial tiene otra cara de la moneda en el ámbito del trabajo y es, por un lado, desde el momento en que accedes a un puesto, a una vacante, pueden existir sesgos y también pues riesgos a nivel ético en el proceso de selección. Y acá pues resaltar, y esto es relevante para cualquiera de las tres dimensiones, digamos que la calidad de los resultados que va a dar una inteligencia artificial depende esencialmente de la calidad de los datos que se usan para entrenar la inteligencia artificial. Y si los datos están sesgados o históricamente favorecen a determinados grupos de la población frente a otros, por ejemplo, favorecen más a hombres, blancos versus mujeres y de pronto de otro tipo de poblaciones vulnerables, pues esto también puede traducirse en las recomendaciones o incluso las decisiones, si los sistemas son totalmente autónomos, que se tomen frente al acceso al trabajo. Y ya en el lugar de trabajo utiliza la inteligencia artificial no solo para aumentar laboralmente a las personas y hacerlas más productivas, sino también para supervisar los horarios que cumplen, si de pronto en algún momento se metió a una red social o lo que sea, pero lo que no sabe la inteligencia artificial es que esto puede ser parte del trabajo diario de las personas, pero también puede llegar a ser invasivo y, por supuesto, afectar derechos humanos fundamentales como lo son la privacidad. También pues puede haber impactos positivos en lo que respecta a la innovación. Por supuesto, la inteligencia artificial como innovación de carácter tecnológico puede hacer que se generen ahorros en los procesos productivos, que también procesos que tomaban años puedan reducirse a meses, como lo vamos a ver ahorita en uno de los ejemplos que mencionaré. Y también la inteligencia artificial puede ayudar a un consumo y producción más responsable, promoviendo iniciativas de economía circular, facilitando también la generación, por ejemplo, de plataformas donde se puedan, por ejemplo, de establecer iniciativas de compartición de vehículos o compartición pues, de bienes que ya se tienen, ¿no? Darles un segundo uso. Y pues esto lo habilitan este tipo de plataformas. Pero también existe, pues se ha encontrado que el 33% de las metas asociadas a la dimensión económica pueden verse afectadas negativamente. Y pues ya las mencioné previamente, creo que lo más relevante se da en el contexto del trabajo y también la posibilidad de que se perpetúen desigualdades históricas. ¿Qué establece el Pacto Digital Mundial frente a la inteligencia artificial y en general frente a las tecnologías digitales? Entonces, aquí voy a hablar sobre cómo digamos, el pacto establece 5 grandes objetivos. Aquí voy a hablar de los 4 que hablan en general de las TIC y no como con foco en la inteligencia artificial. El primer gran objetivo es cerrar todas las brechas digitales y acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto tiene como varias iniciativas asociadas. Por un lado, que exista efectivamente una conectividad universal que sea significativa y que sea asequible. Eso quiere decir que más allá que reducir las brechas de acceso, se tengan en cuenta las brechas de uso y también las brechas de calidad del uso, ¿no? Cómo las personas están usando la inteligencia artificial en sus vidas personales, profesionales, en sus vidas académicas, para sacarle el mayor provecho, para generar bienestar, para generar mejores productos. Otro tema esencial es la alfabetización digital y teniendo en cuenta pues, el tema asociado a las habilidades y las capacidades de las personas y promover la consolidación de bienes públicos digitales e infraestructura pública digital, como lo pueden ser iniciativas asociadas a plataformas de interoperabilidad del Estado, una identidad digital centralizada o descentralizada si se actúa en alianza con otros actores. En segundo lugar, el Pacto Digital Mundial establece como objetivo expandir la inclusión
de y los beneficios de la economía digital para todos y para todas las personas. Y esto pasa por fortalecer una serie de habilitadores que son esenciales. Por un lado, la política pública, la regulación que genere seguridad jurídica, que sea confiable y que no desincentive la inversión y la innovación de las empresas. También que se protejan a los consumidores y se proteja al mismo tiempo la libre competencia económica. Y se vuelve a hablar del tema del talento y las habilidades digitales. En tercer lugar, fomentar un entorno digital inclusivo, abierto y seguro y que tenga una perspectiva de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son un tema pues, que son transversales al Pacto Digital Mundial, están ligados no solamente con los tratados y convenciones que se han aprobado en el marco de las Naciones Unidas, sino también con un instrumento clave que es la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, que precisamente establece el primer instrumento adoptado pues, por todos los países de la organización, precisamente más de 190, con el objetivo de promover ese uso ético, inclusivo, responsable y sostenible de la inteligencia artificial en los diversos sectores de la sociedad. Seguir promoviendo una gobernanza de Internet que sea abierta, que asegure la participación de múltiples partes interesadas, que sea interoperable en cuanto a las decisiones que se tomen al respecto, sobre todo a nivel regulatorio. Un tercer punto es la confianza y la seguridad digital, y acá pues pasa por abordar lo que ya les mencionaba en materia de la desinformación, cómo también protegemos la integridad de la información que está ligada al cuarto punto, a determinadas poblaciones vulnerables como lo son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, y protegerlos frente a conductas como el discurso de odio, la victimización y la manipulación en línea. Cuarto objetivo, impulsar enfoques de gobernanza de datos que sean responsables, equitativos e interoperables. Y acá se pone en relieve el tema de la privacidad y la seguridad de los datos, pero también cómo promover esquemas que permitan el intercambio de datos y también el establecimiento de estándares globales en torno a este intercambio. La interoperabilidad regulatoria al final es clave porque eso es lo que precisamente puede habilitar los flujos transfronterizos de datos y se promueve también digamos, el uso de los datos, también el intercambio y la reutilización de estos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En materia de inteligencia artificial, ¿qué se busca? Se busca fortalecer la gobernanza internacional de esta tecnología para beneficio de la humanidad. Entonces, ya de entrada se sabe que esta tecnología tiene un gran potencial para avanzar hacia el logro de los ODS. Y en ese sentido, esta tecnología debe gobernarse para el interés público, teniendo en cuenta como algunos lineamientos clave. Uno, que se promueva la diversidad cultural y lingüística, también que se apoyen los datos generados localmente. Y en ese sentido, esto requerirá la cooperación internacional, con especial foco en los países en desarrollo, para que estos puedan generar las capacidades y también puedan anticiparse y abordar los potenciales efectos negativos que puede generar esta tecnología en el empleo y en el medio ambiente. Y se establecen como estas iniciativas clave que ven en pantalla. Por un lado, un tema más de prospectiva y es, bueno, evaluar cuáles son las futuras trayectorias e implicaciones de la inteligencia artificial. También apoyar la interoperabilidad y la compatibilidad de la gobernanza de la inteligencia artificial. Como lo hablábamos previamente, este tema de la interoperabilidad regulatoria es clave porque facilita también que las empresas, que las más de las veces tienen una presencia multinacional, puedan cumplir de manera efectiva y, pues, digamos, no solamente poderlo cumplir, sino también que no resulte excesivamente costoso, que esto además puede resultar en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y pues puedan operar en diversos países. En tercer lugar, generar capacidades para acceder, desarrollar, usar y gobernar la inteligencia artificial, esto en diferentes sectores de la población. Por un lado, iniciando desde etapas tempranas para niños, niñas y adolescentes, pero también en la educación superior, en la formación técnica, capacitar también a los servidores públicos para que estos entiendan, claramente no es hacerlos a todos expertos en inteligencia artificial, pero que sí entiendan cuáles son los elementos centrales de esta tecnología, para qué sirve, cómo puede también servir para la misión que desarrolla la entidad pública en la cual se desempeña, y de esta manera tener una perspectiva mucho más informada y crítica respecto de qué se puede hacer con esta tecnología y qué no.
En cuarto lugar, promover la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión humana frente a esa tecnología. Ese es un tema central, porque precisamente se busca que las personas puedan saber, por ejemplo, cuando están interactuando con una tecnología de inteligencia artificial, cuando una decisión determinada fue tomada por una inteligencia artificial o fue apoyada, digamos, en el proceso de toma de decisión por una inteligencia artificial, si bien la terminó tomando finalmente una persona. Y se proponen acciones específicas en el corto plazo para abordar esta visión de gobernanza global frente a la inteligencia artificial. Por un lado, crear un panel científico internacional independiente en inteligencia artificial que haga parte de la estructura de la Organización de Naciones Unidas, y también promover un diálogo global sobre gobernanza de la inteligencia artificial, que ha sido pues un tema que desde 2023, ya un poco con la presentación de la iniciativa de ley, que ya hoy en día pues es ley aprobada en la Unión Europea, que se empezó a dar en 2022, pero en el último año muchos países también impulsados con ese liderazgo, un poco efecto Bruselas, han venido desarrollando sus propias legislaciones, algunas muy inspiradas en esta, como es, por ejemplo, el caso de un proyecto de ley que está en curso en Brasil, en Colombia también hay unos cuantos, el proyecto de ley que presentó el gobierno de Chile, pero también hay otras que están más basadas como en principios, en todavía establecer un marco regulatorio flexible y tal vez darle una mayor autonomía a los reguladores sectoriales a implementar dichos principios acorde a las particularidades dinámicas de su sector, como es el caso de Reino Unido, en Estados Unidos también, aunque también la reciente orden ejecutiva expedida a finales del año pasado, pues tienen un enfoque de establecer una serie de prácticas pues que están, digamos, permitidas y otras no en el contexto del uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Entonces, les voy a contar ahora de 4 casos de aplicación en el sur global, encaminados precisamente a que la inteligencia artificial pues contribuya al logro de determinados objetivos de desarrollo sostenible. Este primero fue desarrollado en Colombia o está siendo desarrollado en el país, es el proyecto Guacamaya, desarrollado como iniciativa conjunta entre el Instituto Humboldt, el Instituto Sinchi, la Universidad de los Andes en su centro Sinfonía y la iniciativa AI for Good de Microsoft. Entonces, ellos, ¿qué problema enfrentaron? Claramente hay un tema de diversas amenazas que desde hace años enfrenta la Amazonía, la deforestación, la minería, la explotación de hidrocarburos, también la agricultura intensiva, la construcción de carreteras, de represas, todo lo cual pone en peligro la protección y la conservación de la flora y fauna de esta región. Entonces, esta problemática había venido siendo estudiada de parte de todas esas organizaciones, particularmente el Instituto Humboldt, Sinchi y la Universidad de los Andes. Tenían una información valiosa respecto de esta temática, pero pues se demoraban mucho en el análisis de la información. Entonces, por ejemplo, tenían desplegadas cámaras trampa en diversos sectores de la selva amazónica, tenían también, pues, estaban usando imágenes satelitales, información bioacústica, pero debido a que el procesamiento de esta información pues, dependía esencialmente de la labor humana, pues eran tareas que podían tomar hasta años, dado el gran volumen de datos que se generaban. Entonces, Microsoft y la Universidad de los Andes unieron esfuerzos para crear algoritmos de inteligencia artificial encargados de procesar 3 grandes tipos de información. Por un lado, información bioacústica, generada pues, a partir de sensores pues, que están también instalados o dispositivos que están instalados en diversos lugares de la selva, y donde esto permite identificar el tipo, digamos, las especies que están presentes por un lado, pero incluso con lo que se desarrolla en los algoritmos, también se está logrando identificar el género, la edad del espécimen. Aparte de la información bioacústica, se procesan imágenes de cámaras trampa que también son desplegadas a lo largo de la selva, que a través de pues, sensores infrarrojos que tienen, pues toman estas cámaras, estas fotos, y esto permite identificar a diversas especies, algunas de las cuales o son muy escasas o se considera incluso que están en riesgo de extinción. Y por último, también se procesan imágenes satelitales que son parte pues, de una biblioteca de público acceso para investigadores, con el fin de validar sobre todo cuál es el estado de la selva,
cuál es el estado de la deforestación, si existen pues explotación minera que de pronto pues esté teniendo unos impactos más allá de lo esperado, proyectos de construcción de represas, carreteras, entre otros. Y al final, el valor agregado de este proyecto es que otorga a los formuladores de política pública información mucho más precisa, exacta y además en tiempo real respecto del estado de la fauna y de la flora en este ecosistema y ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia con base, pues con el objetivo precisamente de promover su conservación y su protección. Pero más allá de esto, puede ayudar, por ejemplo, a que las comunidades que están presentes en esta ecorregión puedan desarrollar iniciativas conjuntas con base también en estos datos que se generan. Y en ese sentido, pues ha sido un proyecto bastante interesante, aún se está pues implementando y la idea es cómo los algoritmos funcionan a través de código abierto que diversos investigadores, organismos públicos, institutos de los 9 países que hacen parte pues de esta región en nuestro país y también incluso del mundo puedan acceder a los algoritmos y puedan pues diseñar o desarrollar iniciativas similares, se pueda escalar y en ese sentido pues se pueda como incrementar su impacto. Algunos impactos interesantes y es que el tiempo que se demoraba en procesar la información bioacústica, las imágenes de las cámaras trampa y también de estas imágenes satelitales, que son cientos de miles, se redujo en un 10%, a un 10%. Entonces, en ese sentido, pues el impacto es sustancial. En conclusión, esta solución no solamente ha permitido reducir en un 90% el tiempo que toma el procesamiento de esta información, sino también ha ayudado a los formuladores de políticas públicas y a los investigadores a tener una línea base mucho más clara del problema y a, por lo tanto, tomar decisiones basadas en esa información. El segundo caso que les quiero presentar, también de aplicación en la región de América Latina y el Caribe, es de la empresa NotCo, basada en Chile, ya pues tiene presencia en otros países de la región, pero pues esto tiene una iniciativa bastante interesante y es que se enfrentan al problema de la producción de alimentos global y sobre todo la producción de alimentos basada en los productos animales, no de origen animal. Entonces, se ha documentado que la agricultura y la ganadería intensivas generan cerca del 10% de los gases de efecto invernadero. También la producción de alimentos basados en animales tiene una contribución sustancial al consumo de recursos hídricos, concretamente de un 70%. Y por lo tanto, dadas las necesidades de alimentación de pues, los animales que comemos, se contribuye a la deforestación, al abuso de recursos hídricos y se amenazan la vida submarina y de los ecosistemas terrestres. Entonces, esta empresa desarrolló una plataforma de inteligencia artificial que se llama Giuseppe, que tiene como elemento central estudiar cuáles son las moléculas composición de los ingredientes de origen animal, así como la textura, la funcionalidad, su sabor y aroma, con el objetivo de, con base en esta información, replicarlos en alimentos que son de origen 100% vegetal. Tienen en su base de datos información de más de 400.000 plantas comestibles y lo que hace pues, el algoritmo es precisamente generar esta información a través del aprendizaje automático, propone una serie de recetas que cumplan con esos criterios de, bueno, misma funcionalidad, nutrición, sabor, aroma y por supuesto la composición molecular, hace esas propuestas de recetas que son testeadas ya en un contexto real por investigadores y por chefs que trabajan en la compañía, quienes pues le sugieren también a Giuseppe adaptaciones a cómo se está desarrollando y en ese sentido pues genera como un círculo de retroalimentación o un bucle de retroalimentación para mejorar el producto y que sea agradable y lo más cercano posible en cuanto a propiedades, en cuanto a sabor y aroma al producto animal. Y ellos empezaron desarrollando pues solamente productos como que vende la compañía. El primero fue la mayonesa, que pues no tiene huevos y no tiene productos de origen animal. Acá pues podemos ver una ilustración de qué lleva la leche Not Milk de Notco, que lleva piña, lleva repollo, lleva coco y también una serie de granos que aportan también a la nutrición y ayudan a la digestión.
Pero aparte de eso, han venido trabajando en diversas iniciativas. Digamos, mientras la mayonesa les tomó, también ha sido cada vez más eficientes. La mayonesa les tomó 18 meses en desarrollar. Ya uno de los productos más recientes, que es la hamburguesa, les tomó solamente 3 meses. Y así tienen productos basados en pollo, basados en cerdo, varios productos lácteos, después de iterar varias veces la formulación de la leche no láctea, cremas, quesos, helados, perros calientes, entre otras. Y una, digamos, en las últimas como estrategias de la compañía, aparte de vender esos productos, también le están prestando servicios a otras empresas que quieren precisamente atender ese llamado que también se ve de los consumidores de, bueno, estamos preocupados por la crisis climática, estamos preocupados por el impacto que tiene nuestra dieta en el uso de recursos naturales, más considerando el incremento poblacional que se ve, sobre todo en la región del sur global, que se proyecta de aquí a 2030 más de un 50%, cómo logramos como reducir estos productos de origen animal y sacar a los animales de la ecuación. Y en ese sentido han trabajado con empresas como Heinz, como Shake Shack, que es pues la cadena de hamburguesas que está en diversos países de la región de América, para generar productos que tienen pues un sabor similar a estos icónicos de ellos, como el helado o unos quesos, con base en pues, formulaciones de plantas. Y pues han tenido un impacto relevante, sobre todo pues también se pueden ver las estadísticas en la página de ellos, pero hay productos que tienen una reducción en el uso de consumos hídricos de más del 90%, otros en el 80%, y esto pues es un impacto, por supuesto, trascendental y que puede cambiar de manera fundamental la manera en que pues nos alimentamos. Un tercer caso es el caso de Adalat AI. Este fue desarrollado en India bajo un contexto de represamiento y pues crisis un poco de la administración de justicia. En un país pues, con millones de habitantes o 1 billón de habitantes, precisamente más de 50 millones de casos están pendientes. Se ha estimado que resolver estos casos desde el momento en que inician en primera instancia hasta que llegan a la Corte Suprema puede tomar en un promedio unos 12 años y por lo tanto tomaría cerca de 300 años superar el represamiento. Se ha identificado como una de las principales causas de este represamiento la falta o escasez de estenógrafos, que son las personas que se encargan precisamente de escribir todo lo que sucede en las audiencias y procesos orales en el marco de los procedimientos judiciales. Los estenógrafos están presentes solo en un 10 o 20% de los juzgados en India, particularmente focalizados en las principales ciudades. En los juzgados rurales no se tiene este tipo de profesionales y en ese sentido los jueces y también pues, el resto del personal que está en los juzgados se tienen que dedicar a transcribir manualmente esto, también pues con la pérdida de tiempo que esto genera, pero también con el riesgo de que se produzcan errores en este sentido. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Generaron un software que está impulsado por inteligencia artificial que automatiza la transcripción de las audiencias judiciales. Entonces, toma el lenguaje hablado, utilizando una tecnología de reconocimiento automático del habla, y lo lleva a escrito. ¿Qué tiene de diferente esta solución frente a las genéricas que se encuentran en el mercado? Por un lado, que ha sido entrenado con base en 22 idiomas, por supuesto, la gran mayoría de los cuales se hablan en el contexto indio. Se tienen incluso idiomas mixtos porque allá es frecuente que se mezcle un poco el inglés con el hindi. Y en ese sentido, pues se obtuvo una base de datos que se nutre, digamos, de argot jurídico, pero pues en estos 22 idiomas. Y la base de datos pues también se nutre o se utilizó para el efecto de en entrenamiento información de más de 100.000 deposiciones y de órdenes judiciales. Y pues es capaz de entender diversos dialectos y de pronunciaciones. Entonces, el impacto de esto ha sido pues relevante, se ha testeado, se ha piloteado en 5 estados de la India, tanto en juzgados de circuito, de distrito, como sobre todo de menor tamaño, con un impacto significativo. Se han reducido el tiempo digamos, de resolución de los casos en un 30 o 50%. Y teniendo en cuenta que el sistema jurídico de los países pues tiende a tener algunos componentes comunes, pues hay un muy importante potencial de replicabilidad de la iniciativa.
Y por último, el caso de Clinico, que fue desarrollado en Guinea por la organización Clinico, sobre todo en el ámbito de la salud y pues de generar una plataforma donde precisamente se pueda permitir un uso más eficiente de las tecnologías para pues atender a personas que están desprotegidas actualmente. El problema que se enfrenta es que en África Occidental más de 100 millones de personas no tienen acceso a atención primaria en salud y que el costo por acceder a servicios ambulatorios representa más o menos el 90% del gasto en salud de las personas, en un contexto en el que el gobierno invierte más o menos unos 6, $7 por persona en salud. Las personas gastan por cada visita en promedio unos $60, que claramente es excesivo, sobre todo para poblaciones vulnerables que no ganan más de $300 al año. Entonces, hay un reto clave en Guinea era la necesidad de viajar largas distancias para acceder a centros médicos, sobre todo para temas que, digamos, son más de chequeos de rutina, de enfermedades que son tratables a un bajo costo, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, la malaria, el COVID-19, la neumonía, el ébola, el VIH-Sida. Y en ese sentido, lo que se desarrolló acá y esta iniciativa es interesante porque no solo implica el uso de inteligencia artificial, sino que tiene como una teoría del cambio que involucra intervenciones físicas y virtuales. Entonces, es una plataforma en línea, una aplicación que reúne diversos proveedores de salud. Por supuesto, encontramos a los médicos, pero también los laboratorios clínicos, las farmacias, donde estos pues, tienen ese contacto con los pacientes en un sistema unificado. Se le entrega precisamente al paciente una tarjeta de identificación virtual que le permite acceder a estos servicios y estos pueden hacer diversas acciones con dicha tarjeta de identificación móvil. Entonces pueden, por supuesto, programar citas que pueden ser presenciales o virtuales. Aparte de eso, pueden pagar por la atención médica, reduciendo también los riesgos para corrupción o de pronto influencias indebidas. Pueden también, y se genera un expediente médico electrónico al cual pueden tener acceso pues todas las partes que participan de esta plataforma. Y en ese sentido, pues se fortalece o se permite que las personas que no estaban pudiendo acceder a una atención primaria en salud, dada la distancia y los costos, accederla. Aquí el rol de la comunidad es muy importante. La empresa ha desplegado iniciativas de capacitación al interior de las comunidades e incluso lleva a los profesionales médicos muchas veces a las distintas localidades para generar esas atenciones que pues sí o sí deben ser físicas. Y pues bueno, este es un tema relevante porque vemos cómo se ha generado un impacto de reducción de costos, sobre todo enfocado en la capital, pues con Conakry y también zonas rurales cercanas, en 6 o 7 municipios cercanos. Y se han reducido los costos de el acceso a la salud en cerca de un 50%. También se ha visto que las personas, digamos, después de recibir la primera atención médica, han vuelto pues, digamos, ha continuado su tratamiento, han tenido una segunda visita, lo que también demuestra una satisfacción con el servicio que están recibiendo. Y bueno, ya para cerrar, una serie de reflexiones finales. Entonces, de los casos mencionados y también pues de el trabajo que se ha venido desarrollando desde las organizaciones internacionales a nivel de gobernanza, podemos resaltar como 6 principales recomendaciones de política pública. Y es por un lado, para poder aprovechar ese potencial de inteligencia artificial en la agenda de desarrollo de los países, debe crearse un entorno habilitante para el desarrollo, uso y despliegue de la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Entonces deben existir políticas públicas que definan esa visión de Estado de mediano o largo plazo. Y estas políticas públicas, ¿qué deberían tener? Pues por un lado, identificar cuáles son esos problemas y esas necesidades que enfrenta el país, definir con base en dichos problemas o necesidades objetivos específicos y también establecer un plan de acción que contemple mecanismos de seguimiento y monitoreo. En segundo lugar, además de tener una estrategia macro que guíe cuál es el abordaje país en torno a la inteligencia artificial, es importante establecer mecanismos para fortalecer esos habilitadores clave. Temas como la infraestructura, los datos, el talento, la gobernanza y la regulación son centrales para lograr este objetivo. Por ejemplo, como lo decía anteriormente, promover una regulación
que genere seguridad jurídica, que sea predecible y que por lo tanto no disuada a las empresas a invertir en estos propósitos. En tercer lugar, vemos que en algunos campos puede que sea necesario complementar las políticas públicas con la adaptación de los marcos regulatorios que promuevan precisamente esa certeza jurídica para los innovadores y las empresas que desarrollan estas soluciones, sobre todo en marcos asociados a la protección de datos personales y la privacidad, la seguridad de la información y el intercambio y reutilización de datos. Otro punto central es que en muchos ámbitos de la acción pública no existe información suficiente en torno a los problemas o desafíos que se buscarían resolver o por lo menos trabajar mediante la inteligencia artificial. Por lo tanto, debe trabajarse en consolidar esa línea base para poder orientar correctamente los proyectos hacia los retos y oportunidades de cada contexto nacional, regional o local. Otro tema fundamental es la articulación y la colaboración entre múltiples partes interesadas, bien sea para que se puedan diseñar iniciativas que consideren las necesidades y prioridades de los usuarios, también para generar datos de entrenamiento que sean relevantes y que reflejen las particularidades del contexto local, o también para brindar legitimidad a las mismas y que, por ejemplo, no haya algún reparo, tal vez reticencias o cuestionamientos posteriores, por ejemplo, porque no se adoptan determinadas prácticas a nivel de tratamiento de datos, entre otros. Y por último, para lograr maximizar el impacto de estas soluciones que tienen ese foco en desarrollo, pudiendo pues escalarlas que vayan más allá de la etapa de prototipo o de piloto, es clave generar mecanismos de colaboración multiactor. Por lo tanto, involucrar al sector público, al sector privado, a la sociedad civil, al sector filantrópico y, por supuesto, a las organizaciones multilaterales, además de generar una colaboración entre países, dado que muchos de estos retos pues, son retos compartidos, lo vemos claramente en el caso del proyecto Guacamaya en la Amazonía. Y para estos propósitos existe un importante potencial de los programas de aceleración y de incubación de startups que tienen pues a su disposición los sectores del sector público, que también ha generado el sector privado. Por otro lado, también que en los presupuestos nacionales las entidades públicas apoyen este cometido, destinando un rubro o rubros específicos a la financiación de este tipo de soluciones, que pues al final es inteligencia artificial para el bien público. Entonces, vistas estas recomendaciones, ya les voy a contar un poco cuál ha sido el rol de CAF para promover esta IA para el bien común y pues sobre todo para el desarrollo sostenible. Entonces, la estrategia de inteligencia artificial de CAP se enfoca en tres grandes dimensiones. Por un lado, trabajamos los habilitadores, dos, la implementación y tres, iniciativas de gestión del conocimiento. A nivel de habilitadores, apoyamos a los gobiernos en el desarrollo de sus políticas públicas o estrategias nacionales de inteligencia artificial, también a rediseñar o adaptar los arreglos institucionales para hacer frente a estas tecnologías, no solamente desde la perspectiva del sector público, por ejemplo, pensando en ministerios o agencias que puedan encargarse de esta temática, sino desde una óptica multiactor. También hemos abordado temas asociados a la infraestructura que se requiere para la inteligencia artificial, particularmente en el último año con foco en computación de alto rendimiento, el tema asociados a los datos, tanto a nivel de estrategias de gobernanza de datos como de mecanismos de intercambio y por último y central el tema asociado al talento para la inteligencia artificial. Y aquí pues en pantalla pues, pueden profundizar en ello pues en la página web de CAF, también pues más adelante les dejaré mi contacto para que me contacten si lo ven necesario. Pero tenemos algunos pues, documentos e instrumentos claves que se han expedido en este respecto. Entonces, a nivel de implementación, podemos ver como cuatro grandes temáticas. Por un lado, la regulación y ética. Aquí se ha trabajado sobre todo iniciativas de experimentación regulatoria. Hemos apoyado a diversos países de la regulación, de la región como Colombia, como Perú, como Brasil, en la estructuración de sandboxes regulatorios para la inteligencia artificial. También estamos trabajando pues actualmente de la mano de la UNESCO en desarrollar una hoja de ruta regulatoria para la inteligencia artificial que establezca como esos procesos y temáticas que deberían considerar los países al momento de abordar este reto de regular la inteligencia artificial. A nivel de cooperación internacional, ya lo mencioné al inicio,
con la UNESCO se tiene una alianza que busca, y ya pues lo logramos, constituimos recientemente ahorita en Montevideo a inicios de octubre, un Consejo Regional para la Gobernanza de una Inteligencia Artificial Inclusiva y Ética, en el contexto de la segunda cumbre ministerial y de altas autoridades sobre la inteligencia artificial. También se ha trabajado casos aplicados a la inteligencia artificial, trabajando con Chile, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial aplicada a la teleprotección o a la seguridad pública. Y en materia de inteligencia artificial generativa, esto también va ligado a la estrategia de conocimiento de la organización. Se están analizando casos de uso de esta tecnología en el sector público de América Latina y el Caribe. Y tenemos unas cuantas publicaciones, aquí claramente no están todas, pero aparte de la guía práctica que expedimos en mayo de este año, enfocada en apoyar a los gobiernos de la región en el diseño participativo de políticas públicas de inteligencia artificial y también en desarrollo y fortalecimiento de habilitadores para esta tecnología y pues, para implementar precisamente estas estrategias. Tenemos otros estudios, uno desarrollado de la mano de la OCDE en 2022 sobre el uso estratégico y responsable de la IA en América Latina y el Caribe. También un estudio que analiza el uso de los datos y la inteligencia artificial en el sector público. Estudios sectoriales en temas como la educación, la justicia, la recuperación post-pandemia, el empleo público. Recientemente pues, se ha estado trabajando en un estudio de inteligencia artificial y su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, que será lanzado próximamente. Y también se ha analizado la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial de México como estudio de caso. Y se han publicado policy briefs en la materia. Si es de su interés, pues acá les dejo, pueden acceder al QR para descargar la guía que les mencionaba para el diseño de políticas públicas y el desarrollo de habilitadores para la implementación. Y por otro lado, de cara a estos esfuerzos que tenemos en la gobernanza regional, pueden descargar la hoja de ruta de inteligencia artificial ética para América Latina y el Caribe que se aprobó en el marco de la segunda cumbre ministerial y de altas autoridades sobre la inteligencia artificial que tuvo lugar en Montevideo hace unas semanas. Y bueno, aquí pues se encuentran una serie de referencias en caso de que quieran profundizar en la información aquí presentada y en caso de que tengan preguntas, quieran conversar, aquí les dejo mi correo en pantalla y si me quieren buscar por LinkedIn, ahí pues encuentran también mi perfil. Muchas gracias por su tiempo y espero que esta presentación haya sido de su interés.